Hola, buenas tardes. Soy la doctora Valeria Alejandra Ramírez Piz, de la Universidad de Ingeniería Educativa, cursando el posgrado de Maestría en Nutrición Deportiva. El día de hoy les vamos a hablar sobre las recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en pacientes con diabetes mellitus de 2021, ¿sí? Con la asignatura del Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular y el catedrático con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Vamos a iniciar. Este tema es muy interesante debido a que este tipo de personas tienen déficit en sus células beta, en su recaptación de insulina y de glucosa para poder convertir lo que viene siendo la grasa o la energía, ¿sí? En, en energía, ¿sí? Y se queda acumulada como grasa o glucosa a nivel periférico circundante. Eh, para iniciar con el ejercicio, este tipo de pacientes tienen que tener cierta valoración previa para evitar estar expuestos a hiperglucemias o hipoglucemias debido a sus diferentes padecimientos, llámese diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y recomendarles el mejor tipo de ejercicio para que puedan tener una óptima ejecución de dicho ejercicio, y también para que puedan evitar o tener el control de sus glucemias. El ejercicio aeróbico y el anaeróbico son de los más recomendados para este tipo de personas debido a que puede ser controlable las glicemias a nivel capilar y sérico de dichos pacientes. Pero también encontramos ciertas contraindicaciones debido a la cantidad de ejercicio que hacemos, la fuerza con la que lo hacemos o la intensidad con la que lo hacemos. El ejercicio aeróbico prolongado de intensidad moderada tiene alto riesgo de generar hipoglucemias debido a que el, el personaje o el paciente que lo esté llevando a cabo no tenga ese control de moderación y lleve su límite o su frecuencia cardíaca a un nivel alto, y que esto genere una reacción metabólica en cadena en la cual nos pueda llevar a una hiperglucemia o hipoglucemia en su debido defecto. Y el aeróbico, en una intensidad a nivel alta, pues tiene alto riesgo de generar una hiperglucemia en los diabéticos tipo 1, ¿sí? Y hay que asegurar en este tipo de ejercicios una ingesta de macro y micronutrientes antes y después, antes, durante y después del ejercicio, para poder mantener unas cifras óptimas y dentro de los rangos considerablemente normales o considerablemente saludables para el paciente. Este, y evitar desmayos, síntomas agregados antes, durante o después del entrenamiento. La hidratación es súper importante, y ya sea con bebidas electrolíticas o con agua natural. Hay que tener en cuenta diversos factores antes de poner a un pacientito con diabetes mellitus a hacer ejercicio, debido a lo que ya les comenté, para que no presenten algún tipo de complicación externa, dado a que muchas veces están acompañados de enfermedades conjuntas como lo que es la hipertensión, la obesidad. Entonces hay que tener mucho en cuenta el control metabólico que ellos lleven, ¿sí? Llámese su peso, su glucosa en ayuno, glucosa prepandreal o postpandreal, una exploración física extenuante para ver que no haya lesiones en extremidades, que no haya pérdida de fuerza o musculatura. Si no presentan complicaciones, llámese alguna enfermedad cardiovascular o alguna enfermedad respiratoria, un electrocardiograma limpio, que no haya un bloqueo de rama o alguna hipertrofia ventricular. Riesgo de hipoglucemias, valorar muchísimo cómo en la vida diaria, sin necesidad de hacer ejercicio, ellos tienen la posibilidad de tener estas hipoglucemias sin llevar a alto rendimiento su cuerpo. Hay que valorar sobre todo también en ciertos pacientes las pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo es literal llevar al límite tu cuerpo,
¿sí? Debido a un estrés, o sea, a someterlo a un estrés continuo que va en aumento para ver si no tenemos alguna complicación cardíaca que se pueda anexar al padecimiento de base que nos pueda traer consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Hay que considerar una prueba de esfuerzo siempre y cuando tengamos un pacientito mayor a 35 años con diabetes o que sea mayor de 25 años con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 10 años o que sea un pacientito con 25 años o mayor a 25 años con diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada desde hace 15 años, factores de riesgo cardíacos, hipertrofia ventriculares, estenosis valvulares, algún soplo cardíaco, insuficiencia cardíaca, complicaciones microvasculares, por ejemplo, alguna varis, retinopatías, enfermedades arteriales periféricas. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder tomar una prueba de esfuerzo debido a que nos puede dar hallazgos a grandes rasgos de dicho paciente y de dichas patologías anexas. La evaluación médica previa al ejercicio, pues hay que tener un control previo de la glucosa del paciente, probablemente mandarles a hacer una bitácora en la cual el paciente se esté tomando su glucemia diariamente en diferentes horarios del día para nosotros poder sacar una media y ver si el paciente realmente está en un control glucémico. Considerar la terapia con insulina, ¿sí? Debido a que varios medicamentos pueden hacer hipoglucemias. La insulina, saber en qué momento subirla, en qué momento bajarla, cuántas unidades está manejando el paciente y cuántas unidades puede llegar a manejar debido a la hiperglucemia o la hipoglucemia. Reconocimiento y tratamiento de hipoglucemias, pues saber datos, signos, síntomas que esté presentando al paciente antes, durante y después del entrenamiento para poderlas detectar a tiempo y tratarlas a tiempo y evitar un daño colateral al paciente. Hay que determinar la hemoglobina glicada también cada 3 a 4 meses para ver si hay un incremento o una disminución en esta que sea valorable y que nos pueda dar una pauta de si el ejercicio está siendo realmente beneficioso para el paciente o está complicando el padecimiento actual. Personas con diabetes mellitus más enfermedades cardiovasculares, esas hay que valorarlas más seguido, de 3 a 5 años, con un electrocardiograma de en reposo para ver que sus problemas cardíacos no vayan en aumento, para que si por ejemplo tenemos una hipertrofia ventricular anexa a una diabetes, que no haya más hipertrofia, más crecimiento de las paredes del ventrículo y que esto nos haga que el paciente a la hora de bombear sangre lo haga correctamente. En personas con diabetes se considera la contraindicada absoluta un mal control glicémico y retinopatía grave debido a que muchos entrenamientos o muchos deportes pueden subir la presión intraocular, ¿sí? Y al subir este tipo de presión intraocular podemos generar más lesiones y aumentar la retinopatía. Entonces, acelerarla un poquito más. Em, Hay que tomar en cuenta también si el paciente tiene algún tipo de neuropatía, ya sea autonómica, periférica, diabética o algún tipo de nefropatía, que son daños microvasculares, que estos a la larga, después de cierto periodo de estrés constante, ¿sí? O de cansancio, de agitación, va a alterar también la glucosa y el paso de sangre y nutrientes a dichos órganos que están vascularizados con este tipo de venitas, dándonos pues complicaciones, ¿no? Alterando la termorregulación, haciendo que nuestro paciente pierda la sensibilidad o no preste atención en sus extremidades, pudiéndonos desviar de alguna úlcera o podernos desviar de alguna necrosis o de alguna ceguera progresiva que esté padeciendo el paciente. Si tenemos gastroparesia, pues vamos a retrasar la absorción de carbohidratos y los carbohidratos en este tipo de pacientes son súper importantes debido a que nos ayudan mucho a eliminar o tratar de compensar las hipoglucemias o darle un alto a dicha glucemia
para que éstas se puedan evitar. La neuropatía diabética, pues es, como les comenté, muchas veces perdemos la sensibilidad de extremidades y los pacientes pues pasan por alto cualquier tipo de lesión debido a que no la sienten, no saben que están ahí, no se da cuenta que están ahí y estas se pueden infectar, se pueden gangrenar, incluso podemos tener la pérdida de alguna extremidad o de algún tipo de miembro o falange. La retinopatía diabética, pues obviamente vamos a, como les comentaba, vamos a aumentar la presión intraocular y esta va a generar daño microvascular. En casos de nefropatía avanzada, pues hay que evitar a toda costa que el aumento de la presión arterial esté arriba de los 180, 200 milímetros de mercurio para evitar más daño a las arterias y a las venas renales y evitar la progresión de la enfermedad. La intensidad del ejercicio pues, puede ser prescrito y evaluado según el porcentaje de frecuencia cardíaca, ¿sí? Para la estratificación del riesgo, teniendo en cuenta que la capacidad va a generar cambios en el electrocardiograma. Entonces, esto, si generamos cambios en el cual estamos exigiéndole demasiado al corazón o lo estamos sometiendo a demasiado estrés, pues obviamente los cambios en el electrocardiograma van a ser de grado negativos y esto puede aumentar muchísimo la morbilidad o la comorbilidad de nuestros pacientes y obviamente les va a limitar a hacer el ejercicio como tal para un beneficio saludable, ya sería más que beneficio, pues una consecuencia o algo muy peligroso. Este, en muchos pacientes también es indicado tener como valoración previa una espirometría basal. Esta espirometría pues nos va a ayudar a saber qué cantidad de oxígeno están agarrando sus pulmones o tienen la capacidad de sus pulmones de retener para poder nosotros saber si esta persona puede estar sometida a niveles de estrés mayores, si podemos darle una intensidad o un rendimiento a su ejercicio en el cual no nos cause un conflicto o una falta de oxígeno, tanto a nivel vascular como cerebral, y pueda darnos un rendimiento óptimo a la hora de realizar sus entrenamientos. Se va a realizar con un analizador de gases, una previa prueba ante el esfuerzo y una posesfuerzo cada 5, 10 y 20 minutos. Si en dado caso esta espirometría sale positiva, hay que hacerla con broncodilatadores para ver si estos broncodilatadores ayudan a que la entrada de oxígeno sea mayor, ¿sí? Entonces, poder valorar si el pulmón está en óptimas condiciones para hacer ejercicio o ya no. Se debe clasificar también el tipo de ejercicio, perdón, el tipo de pacientes por el tipo de hábito deportivo, ya sea que tenga un hábito intenso, un hábito moderado, un hábito leve, para pues también nosotros poder tener como un rango, un parámetro de dónde acomodar a cada uno de nuestros pacientes. El ejercicio tiene que ser individualizado, la nutrición tiene que ser individualizada y el tratamiento también, debido a que no todos los pacientes tienen las mismas comorbilidades, las mismas limitaciones, ¿sí? Entonces, si es intenso el ejercicio, tiene que ser más de 2 sesiones por semana que duren aproximadamente 45 minutos. Si es moderado, tiene que ser de 1 a 2 sesiones por semana que dure 45 minutos y si es moderado o bajo, tiene que ser de una forma que el paciente de plano no haga ningún tipo de actividad mayor a las de normal, a las de rutina en su vida diaria. Hay que valorar el riesgo de hipoglucemias, ¿sí? En cada uno de nuestros pacientes. Hacer como, vuelvo a lo mismo, una bitácora, tomar una media, saber que cada cuándo, cómo los síntomas de cada paciente, eh, después de qué o antes de qué sufre hipoglucemias, cómo revertirlas, ¿sí? Cómo detectarlas para poderles dar un tratamiento, ¿sí? Hay que reconocer también si es de alto riesgo, de moderado riesgo, si son inadvertidas, si dan señales, ¿sí? Si han pasado hace cuánto tiempo, en una semana, en menos de 6 meses, en menos de un año. Todo eso es valorable para ver si hay una recaída o no, o si pudiera haber una recaída o no durante el entrenamiento que le vamos a poner. Y hay que
ingresar a la dieta de estos pacientes, como les había comentado, macro y micronutrientes que se caracterizan por los carbohidratos, proteínas y grasas, como los macronutrientes. Estos se, se aconsejan, ¿sí?, que sean antes del entrenamiento para poder tener una energía óptima y una glucemia óptima y adecuada para que cuando nosotros tengamos o expongamos al paciente a un estrés progresivo o a un esfuerzo progresivo, una demanda metabólica a nivel muscular, al nivel sudoración, deshidratación, a nivel termorregulación, el paciente pueda soportarla y el paciente pueda llevarla a cabo sin necesidad de presentar algún tipo de síntoma que le genere algún malestar, llámese escalofríos, llámese dolor de cabeza, desvanecimiento, hormigueos, pérdida de la conciencia, etcétera. Obviamente, todos estos tipos de macronutrientes pues van proporcionados debido al tiempo de duración del ejercicio, las veces por semana y el peso de cada paciente. ¿Sale? Si es de 3 a 5 días, de 3 a 5 horas, perdón, el ejercicio por semana, 4 o 5 gramos por kilo día, si es de 5 a 10, de 5 a 7, si es de 10 a 15 horas, de 7 a 8 gramos, si es más de 15, entonces ya estamos hablando de un ejercicio un poco más intenso, hay que subirle los macronutrientes, los carbohidratos de 8 a 10 gramos kilo día, y ya de plano un ejercicio muy extremo, 12 gramos kilo día. Las proteínas se recomienda de 1.2 a 1.6 kilo día, de alto valor biológico, o sea, llámese pescado, pollo, res, sin llevar nada que tenga conservador, que tenga más de una semana de guardado o que tenga que ver con algún empaquetado especial o conservadores industriales especiales. Las grasas, pues es del 20 al 30% del valor de toda la dieta para también tener esa reserva de energía preentreno. El balance, pues, el aconsejado es de entre el 45 y 65% de carbohidratos, 20-30 de grasas y de 10 a 35 de proteínas. Se ha demostrado los beneficios de la sobrecarga de carbohidratos a días previos de competencias debido a que esto, como les repito, les aumenta, ¿sí?, la energía y les aumenta la capacidad de soportar un estrés, ¿sí?, metabólico importante. ¿Sí? Debe realizarse bajo supervisión siempre la dieta y el ejercicio en pacientes de este tipo, por lo mismo para evitar consecuencias. Y, y como micronutrientes hay que meter la vitamina B12, porque debido a que el déficit de esta vitamina más la metformina, que es un medicamento muy común, muy dado, muy vendido, muy consumido por los pacientes con diabetes mellitus, van a disminuir bastante el rendimiento del paciente. Entonces, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Suplementando. Suplementando ya sea en la dieta o ya sea vía tableta, vía ahora sí de medicamento para evitar que disminuya el rendimiento de nuestro paciente. Pueden asociarse a hipomagnesemia también con un estudio previo, algunos electrolitos en sangre, algunos previos a empezar la dieta, el ejercicio, pues nos podrían dar la pauta en dónde estamos parados con el paciente, cómo tenemos sodio, potasio, magnesio y poder como que equilibrar un poquito sus electrolitos, que eso también nos puede generar una deficiencia y una decaída en su rendimiento. Y sobre todo, ayudaría mucho a la deshidratación del paciente y al deshidratarse, pues caer en alguna hipoglucemia o hiperglucemia, dependiendo el tipo de diabetes. Hay que implementar hierro, calcio, vitamina D, en lo que sea necesario para poder optimizar el rendimiento. Y entrenar en ayunas en pacientes con diabetes mellitus han demostrado que generan menos hipoglucemias o menos datos de hipoglucemias en estos pacientes. La hidratación, como les comentaba, es súper importante. Si podemos hacerla con agua natural, es muchísimo mejor, pero hay